Hola, ¿logran escucharme? ¿Sí? Ya, perfecto, chicos. Bien, vamos a empezar. Vamos a seguir con la farmacocinética. Ya el día de ayer con el doctor Blas han visto la parte de absorción y distribución, por lo que ya estarán capos con ello. Y ahora vamos a pasar a las últimas dos fases, que van a ser el metabolismo y la excreción. Ahora, empezamos con el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, o también llamado por su otro nombre biotransformación, no estamos hablando de solamente degradar un fármaco, sino de adaptarlo al cuerpo para que éste se pueda deshacer de este fármaco, ¿no? Ya que luego va a pasar a la excreción, la cual va a ser principalmente a nivel de la vía renal. Y bueno, tú no puedes pasar un fármaco así solamente a la vía renal, ya que esta es muy delicada y pues tiene que pasar transformado, ¿no? La mayoría de los fármacos que se usan pues son liposolubles porque de esta forma van a atravesar de mejor manera las membranas celulares, pero ese mismo beneficio de liposolubilidad se convierte en un problema al momento de eliminarlos, ya que si bien el riñón es bastante eficiente filtrando sustancias, si estas son liposolubles, como son la mayoría de los fármacos, las puede reabsorber con facilidad, ¿no? Entonces, si no existiera el metabolismo, muchos medicamentos entrarían en un ciclo infinito de filtración y reabsorción a nivel del riñón y nunca saldrían de tu cuerpo. Es por esto que el metabolismo se va a encargar de modificar el medicamento. Lo va a volver más polar, más ionizable, más hidrosoluble, para que así sea más fácil que sea eliminado por el riñón. Ahora, vamos a empezar con las fases de metabolismo, que, bueno, en la literatura se organizan en dos fases. Y bueno, hay que tener en cuenta que esas fases no siempre van a ocurrir de manera secuencial. No siempre que vaya a empezar fase uno, fase 2. A veces puede dar fase uno y solamente esta fase, y en otros casos solamente la fase 2. Sin embargo, en la mayoría sí se cumple lo de la fase uno y la fase 2. La fase uno, también es llamada la no sintética, tiene como objetivo principal de modificar químicamente la molécula del fármaco. Aquí no se busca eliminar el fármaco todavía, sino hacerlo unas pequeñas modificaciones, las cuales van a ver mucho con transformaciones con oxidación, reducción, hidrólisis, ¿no? Ahora, el principal proteína que va a estar involucrada va a ser el citocromo P450, el cual ya veremos más adelante que va a tener muchas formas diferentes o también llamadas isoenzimas para cada fármaco. Y bueno, este citocromo P450 ya veremos más adelante que va a estar localizado en el retículo endoplasmático liso del hepatocito, ¿no? Principalmente el metabolismo va a darse a nivel del hígado. Ahora, con respecto a la fase 2 o fase ya llamada sintética, ya es mucho más directa. Aquí el organismo dice como que ya lo modifiqué el medicamento, ahora lo hago definitivamente eliminable. ¿Y cómo se realiza esto? Por medio de la conjugación, se va a conjugar al medicamento con sustancias altamente polares como el ácido glucurónico, por lo cual esta conjugación pasa a llamarse la glucoronidación. O también puede conjugarse con sulfato o con glutatión. Y el resultado van a ser un metabolito conjugado súper hidrosoluble para que de esta forma esté inactivo y sea fácilmente eliminado, ya sea por la orina o por la bilis. Siendo la orina, pues, en donde la mayoría de los fármacos va a parar. Y bueno, el metabolismo puede modificar un fármaco de distintas formas. Puede inactivarlo, el cual es el resultado más frecuente, puede activarlo, como ocurre con los profármacos. Por ejemplo, si tendrán algún familiar que sufre con presión alta, suelen usar un medicamento que es un YECA, el enalapril, el cual en el metabolismo, luego de pasar por la fase uno, se convierte en enalaprilato, que es su principio activo. Ahora,
también puede generar metabolitos activos, como en el caso del diazepam. También puede cambiar cualitativamente la actividad farmacológica del, del fármaco al principio, y también puede producir metabolitos tóxicos, como es el caso del paracetamol, el cual su metabolito tóxico puede causar necrosis hepática cuando el paciente pues presente un déficit de reservas de glutatio. El glutatio impide la formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, si hay menos glutatio, especialmente en personas con alguna inmunodepresión o personas añejas, pues estos metabolitos tóxicos pues pueden causar daño. Ahora, el sistema del citocromo P450, como ya había mencionado, este va a estar más involucrado en la fase 1. Este va a ser el protagonista de esta fase y va a tener como función principal va a ser como, por así decirlo, la maquinaria oxidativa del hígado. Como ya mencioné, se va a encontrar a nivel del retículo endoplasmático de los hepatocitos. Sin embargo, también puede encontrarse en otros tejidos. Y como podrán ver, no es solamente una sola enzima aislada, sino que va a ser un complejo que va a necesitar 3 componentes. El primero va a ser el citocromo P450, ¿no? También una enzima llamada el citocromo P450 reductasa, que permite el flujo de electrones necesario para que la reacción ocurra, y también un fosfolípido que vaya a mantener la integridad estructural del sistema dentro de la membrana del retículo endoplasmático. Es de esta forma que el fármaco pues, puede oxidarse y de esta forma tener un metabolito mucho más hidrosoluble, ¿no? Por ejemplo, acá en el proceso se une el fármaco al citocromo ya oxidado, hay una transferencia de electrones y reducción del hierro por medio del citocromo P450 reductasa, y hay una activación del oxígeno molecular, ya que hay una entrada de y hay una transferencia de electrones y formación de agua que permiten que el fármaco se oxide, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el citocromo P450 va a tener diferentes formas, entre las cuales tenemos el citocromo 3A4, 2D6, 12-9, etc. Siendo el 3A4 el más común y es el que va a metabolizar la mayoría de fármacos. Ahora vamos a ver una pequeña comparación de las diferentes enzimas. Y bueno, ya mencioné que el CYP3A4 es el que metaboliza la mayor cantidad de fármacos, principalmente en fármacos como el alprazolam, la amiodarona, la ciclosporina, las estatinas, el fentanilo, ¿no? Ahora, lo importante acá que tienen que saber es que hay una persona, principalmente las personas más ancianas, no vienen con solamente una enfermedad, vienen con muchas. Entonces, cuando uno tiene que recetar algún fármaco, pues tiene que buscar tiene que saber qué fármaco se puede recetar teniendo en cuenta si es que tiene otras enfermedades y le están recetando otros fármacos, porque pueden haber interacciones. Es decir, un fármaco, si se junta con otro, puede ser tóxico o puede ser un fármaco inductor del otro, es decir, que va a aumentar va a aumentar su concentración, su metabolismo, va a aumentar su metabolismo. En el caso de los inductores, aumenta su metabolismo y su concentración plasmática disminuye, ¿no? Lo cual puede llevar a una pérdida de la eficacia del medicamento. Y si el fármaco es inhibidor, este va a bloquear la actividad de las enzimas que van a actuar sobre el fármaco principal que tú quieres administrar. Entonces aquí el metabolismo se va a lentecer y se va a lentecer el metabolismo y las concentraciones de este fármaco van a aumentar y pues va a durar más tiempo en el organismo,
lo cual en algunos casos puede ser beneficioso y en otros no. Ahora, con respecto a los inductores de la enzima CYP3A4, va a ser la carbamazepina, fenobarbital, rifampicina. Eso sí, siempre recuérdenlo, porque como el CYP3A4 está involucrado en la mayoría, en el metabolismo de la mayoría de fármacos, esos van a ser los principales inductores, ¿no? Entonces tengan en cuenta que si ustedes le dan algún fármaco con estos fármacos, puede causar que estos fármacos tengan una duración mucho menor a lo que se estaba esperando de acuerdo a su vida media. Y si le das este fármaco con estos, pues ten en cuenta que van a durar mucho más tiempo en el cuerpo del paciente y pues pueden causar algún estrago. Ahora, aparte del CYP3A4, también hay otras isenzimas. La segunda más prevalente al metabolizar los medicamentos tenemos el CYP2D6, que va a metabolizar fármacos como la codeína, la mitriptilina, el metoprolol, el cual eh, es un metagonista. Y en sus inductores inhibidores vamos a tener la fluoxetina, la quinidina, la paroxetina. Y con respecto a los inductores, aún no hay inductores conocidos. Con respecto al CYP12-9, pues va a ser el que va a metabolizar fármacos, por ejemplo, AINES, los cuales son muy usados como el ibuprofeno, naproxeno, warfarina, finitoína, y sus inductores van a ser nuevamente la rifampicina, flavonorbital, e inhibidores la miodarona y el fluconazol. En el caso del CYP1A2, pues va a encargarse de metabolizar la cafeína, teofilina, naproxeno, y sus inductores van a ser el tabaco, el omeprazol, el fenobarbital, los inhibidores la cimetidina, citrofloxacina. Y por último, el CYP2E1 va a metabolizar sustancias como el paracetamol, el etanol o también anestésicos volátiles. Y los inductores pues van a ser el alcohol e inhibidores también va a ser alcohol, pero este alcohol que haya sido consumido de forma aguda. Por ejemplo, tú no eres alguien que toma alcohol, sino que estás en una fiesta, tienes cierto dolor muscular o una cefalea tensional, te tomas tu paracetamol, tomas en esa fiesta un poquito de alcohol, entonces va a aumentar su tiempo de paracetamol en tu cuerpo y su metabolismo va a disminuir, entonces no va a hacer efecto de manera inmediata. Y bueno, si eres un paciente alcohólico que consumes constantemente alcohol, pues vas a causar que el paracetamol tenga un efecto rápido, pero no va a ser duradero. Y bueno, esto es un pequeño resumen porque en sí hay muchísimos fármacos, pero bueno, estos son estas isoenzimas son las más frecuentes al metabolizar estos fármacos. Ahora, hay que tener en cuenta el efecto del primer paso, el cual lo voy a escribir de la siguiente forma. Para entenderlo realmente, no basta con memorizar la definición que está aquí, sino que es necesario relacionarlo con el coeficiente de extracción hepática, porque ambos conceptos pues van a estar relacionados y van a describir qué tan eficaz es el hígado eliminando un fármaco cuando éste pasa por él. Recuerde que el hígado es el principal protagonista en el metabolismo, mientras que el riñón a nivel de la excreción, como veremos más adelante. Ahora, cuando un medicamento se administra por vía oral, se va a absorber en el intestino delgado, como ya conocen, ya han visto la parte de absorción, y eh, puede una parte entrar directamente al sistema porta-hepático por medio de la vena porta, y esto implica que el hígado es el primer órgano que va a entrar en contacto con el fármaco antes de que llegue a la circulación sistémica, es decir, al torrente sanguíneo. Y durante este primer paso hepático, una parte del fármaco puede ser metabolizada, y esta parte que va a ser metabolizada eh, no va a llegar hacia la sangre y no va a llegar hacia el tejido donde se desea que el fármaco actúe. Es decir, que disminuye
la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Y bueno, a esta pérdida inicial del medicamento se le denomina efecto primer paso. Y su consecuencia clínica, como ya he mencionado, es la disminución de la biodisponibilidad oral, los que explica por qué las dosis orales y endovenosas no son equivalentes, ya que por vía endovenosa todo el fármaco va a ir al torrente sanguíneo y todo el fármaco va a llegar hacia el tejido donde se quiere actuar, mientras que por vía oral solamente va a llegar una cierta parte del fármaco y otra parte va a ser metabolizada en el hígado y prácticamente no va a servir para nada, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué fármacos van a llegar, mayor cantidad de del fármaco va a llegar hacia el tejido donde se quiere actuar y qué fármacos solamente una pequeña parte va a llegar hacia el tejido? Vamos a tener en cuenta el coeficiente de extracción hepática. Eh, y este va a representar la fracción del fármaco que el hígado logra retirar de la sangre en un solo paso. Es decir, el fármaco que el hígado se queda, eso es el coeficiente de extracción hepática. Ahora, ese coeficiente está determinado por tres factores. Depende mucho del flujo sanguíneo hepático, la fracción libre del fármaco en el plasma y también el alcanamiento intrínseco que va a reflejar la capacidad metabólica del hepatocito. ¿No? También va a variar en cada persona porque no todos tenemos el mismo funcionamiento del hígado. Hay personas que van a tener ciertas patologías que involucren el funcionamiento del hígado y este efecto puede estar alterado, ¿no? Es por eso que en personas con cirrosis hepática se tiene que hacer ajustes con los medicamentos siempre. Ahora, el fármaco, como podemos ver en ese esquema, va a entrar al hígado con una concentración arterial, que es el Ca, y sale con una concentración venosa. Pero si se dan cuenta, aquí va a pasar ciertas ciertos fenómenos que van a causar que la concentración venosa sea mucho menor que la concentración arterial, es decir, el fármaco va a disminuir, ¿no? Ya que parte del fármaco va a ser metabolizada. La diferencia entre ambas concentraciones es lo que define el coeficiente de extracción hepática. Dentro del hepatocito, solo la fracción libre del fármaco puede ser metabolizada, mientras que la fracción que vaya a estar unida a las proteínas no se va a transformar de manera inmediata y va a poder llegar hacia el torrente sanguíneo y hacia el tejido donde se quiere que actúe el fármaco. Ahora, este metabolismo ocurre gracias a las enzimas hepáticas que van a convertir el fármaco en metabolitos más hidrosolubles. Acá tenemos las enzimas, convierten los metabolitos en más hidrosolubles y estos ya pueden pasar a la vía excreción renal o la vía de excreción biliar o incluso una vía de excreción pulmonar que ya veremos más adelante. Ahora, los fármacos de alta extracción hepática, es decir, con una extracción hepática mayor a 0.7, son aquellos que el hígado elimina casi por completo en cada paso. En este grupo el metabolismo depende principalmente del flujo sanguíneo hepático. Si el flujo sanguíneo hepático disminuye, como ocurre por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, disminuye de forma importante su eliminación. Es decir que, por ejemplo, normalmente la morfina, la lidocaína, el propanolol, si son administrados bueno, el propanolol suele ser administrado por vía oral. Si pasa por el efecto del primer paso, casi todo el medicamento se elimina y solamente una pequeña parte llega a hacer efecto en el tejido. Pero si una persona tiene insuficiencia cardíaca, es decir, hay una disminución del flujo sanguíneo, entonces eh, todo, digamos que ya no todo el medicamento se va a eliminar, sino que gran parte del medicamento va a llegar a ese tejido. Y si no haces un ajuste de la dosis, puedes causarle una intoxicación o puedes hacer que la acción que hace el propanolol pues se exacerbe mucho más y puede causar daño en el tejido cardíaco, que es donde suele actuar el propanolol. Ahora, la morfina y la lidocaína, pues si bien son más que todo administradas de manera intravenosa, por lo que no suelen pasar por el efecto del primer paso. Ahora, eh,
También hay que tener en cuenta que otro ejemplo es la nitroglicerina sublingual, que se administra así precisamente para evitar que el hígado la metabolice su primer paso. Eh, por ejemplo, la nitroglicerina sublingual suele utilizarse en un caso de angina inestable, eh, cuando hay un dolor opresivo en el pecho, y se suele usar esta nitroglicerina para tratar y se pone debajo de la lengua donde están esas venas, las cuales absorben inmediatamente y no tiene que pasar por el hígado y la acción es en menos de un minuto, 1 o 2 minutos, ya está actuando, ¿no? Ahora, con respecto a los fármacos de baja extracción, es decir, que gran parte del medicamento va a llegar al torrente sanguíneo y una pequeña parte va a ser eliminada por el efecto del primer paso, va a depender mucho de la capacidad enzimática y de la unión de proteínas. Capacidad enzimática del hígado para poder metabolizar y quitar esa parte del fármaco para que no llegue al torrente sanguíneo, y también de la unión de qué tanta parte del fármaco está unido a proteínas. Si una gran parte del fármaco está unido a proteínas, entonces puede llegar al torrente sanguíneo y actuar sobre el tejido. Y bueno, esta va a estar más, estos fármacos van a estar más susceptibles a la inhibición o inducción con otros fármacos, como ya hemos visto hace un momento. Estos fármacos inductores, inhibidores, ahí pueden modificar más en estos fármacos cuánto llega o cuánto no llega al tejido. Y bueno, tenemos el diazepam, la warfarina, fenitoína, como algunos de los pocos fármacos, algunos de los muchos fármacos que son de baja extracción. Y por último, vamos a ver los factores modificantes del metabolismo. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque suelen preguntar en los exámenes. Tenemos que va a los fármacos no suelen ser las mismas dosis en un neonato, en un niño, en, en, un, en un infante, en un puberto, en un adolescente y en un adulto. Va a cambiar mucho debido a que los neonatos principalmente van a presentar una inmadurez en sus sistemas enzimáticos, lo cual se traduce en que la actividad del citocromo P450 se encuentra entre el 20 y 70%, mientras que en el adulto ya están en un 100%. Entonces se tiene que realizar un ajuste de la dosis del fármaco que se le vaya a dar. Si no, le puede dar toxicidad. Eh, y con respecto a los ancianos, por ejemplo, en ellos sus enzimas sí están maduras, sin embargo, con el paso de la edad, la masa hepática va a disminuir, es decir, va a haber menos hepatocitos que puedan metabolizar al medicamento, y también el flujo sanguíneo hepático también va a disminuir en un 40%. Y como hemos visto, el flujo sanguíneo está involucrado en los fármacos de alta extracción. Entonces esto disminuye la capacidad metabólica, afectando más en las reacciones de fase 1, que son las acciones de oxidación, reducción. Y es por eso que también en estos pacientes se le tiene que realizar ciertos ajustes a la dosis. Ahora, también vamos a ver factores genéticos y polimorfismos que pueden modificar el metabolismo del fármaco. Por ejemplo, hay polimorfismos genéticos que van a causar alteración en las enzimas de hidroxilación y acetilación. Y puede clarificar en los individuos en metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, ¿no? Los metabolizadores lentos, pues, están más relacionados con la toxicidad, ya que si el fármaco se mantiene mucho más tiempo en nuestro cuerpo, causa daño, ¿no? Mientras que los ultra rápidos, si el fármaco se metaboliza rápidamente, está en poco tiempo en nuestro cuerpo, prácticamente no tiene efecto. Entonces hay que buscar cierto, cierto equilibrio para que el fármaco realice su acción en el tiempo considerable para que no cause un daño en otro tejido. Y bueno, estos fenotipos, pues muchas veces está relacionado con la etnia o raza del paciente, ¿no? Por ejemplo, los fármacos como la warfarina, la fenitoína, la codeína, la isoniazida, van a presentar este tipo de variabilidad, lo que puede llevar a fallos terapéuticos o también toxicidad extrema.
pero eso ya lo verán más adelante cuando vean cada grupo de fármaco. Ahora, factores patológicos, por ejemplo, la insuficiencia hepática, va a reducir la actividad enzimática, ya que los hepatocitos van a estar dañados, el flujo sanguíneo también va a estar disminuido y también va a haber una afectación a nivel de la unión de proteínas. Es decir, hay un desbalance completo en ellos, entonces ahí sí o sí se tiene que realizar un ajuste de la dosis, ¿no? Y principalmente la insuficiencia hepática se va a ver en pacientes cirróticos. Y en estos pacientes se suele evitar darles fármacos que sean hepatotóxicos. Fármacos que normalmente, por ejemplo, en tuberculosis, los fármacos, por ejemplo, la isoniazida, rifampicina, suelen ser hepatotóxicos, causan un aumento de diferentes enzimas hepáticas, causan ictericia, aumenta la bilirrubina, etcétera. Y también, aparte de la insuficiencia hepática, también está la insuficiencia cardíaca, ya que esta va a producir una hipoperfusión en el hígado, es decir, que va a haber una menor cantidad de oxígeno que llegue a este hígado, y esto va a reducir el metabolismo de los fármacos, ya que van a estar limitados por el flujo, ¿no? Y con respecto a otros factores, por ejemplo, a la dieta, si hay un déficit proteico, es decir, no consumes mucha proteína, huevo, carnes, va a haber una menor cantidad de proteínas que se unan a los fármacos y van a llegar menos cantidad de fármacos a tu cuerpo. Por otra parte, el consumo de tabaco. Hay que tener en cuenta que en el tabaco sus hidrocarburos aromáticos son potentes inductores de la enzima CYP1A2, como ya hemos visto hace un rato en el cuadrito que les mostré, lo que va a aumentar significativamente el metabolismo de fármacos como la teofilina, el cual suele usarse en el tratamiento de asma en ciertos casos. Y con respecto al alcohol, va a depender mucho de su patrón de consumo. Como le mencioné, si es un consumo agudo, es decir, cuando consumes en una fiesta, puede tener un efecto inhibidor. Y si eres una persona alcohólica que consume todos los días alcohol, va a tener un efecto inductor sobre el fármaco. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de la excreción. Y bueno, como ya he mencionado, el metabolismo,